Cuando hablamos de nuestro potencial, nos referimos a aquello que no se está manifestando en nuestra realidad actual, pero que se encuentra dentro de nosotros. Constituye la suma de las cualidades que, si las encontramos, reconocemos y trabajamos, pueden llevarnos a un porvenir con resultados positivos. Pero ¿dónde se encuentra realmente ese potencial? ¿Y cómo lo reconocemos? La filosofía de Nietzsche y la psicología analítica junguiana, particularmente los escritos de Jung Singer, nos dan una respuesta. Ese potencial lo podemos reconocer observando con apertura los fenómenos contra los que luchamos. Lo encontramos en las cualidades de aquello que odiamos, en la cara de nuestros enemigos, en lo que nos saca de las casillas. Dicho de otro modo, nuestro potencial se encuentra en todo lo que relegamos al espacio abisal de nuestra sombra individual. Bienvenidos, bienvenidas a Psique Fibonacci. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil, y hoy vamos a explorar cómo la energía reprimida se transforma en un potencial no vivido que, tarde o temprano, nos exige evolucionar o nos empuja a convertirnos precisamente en aquello que intentamos combatir. El filósofo Friedrich Nietzsche lo expresó con una advertencia sobre la psique humana. Quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse también en un monstruo. Pero si miras largo tiempo al abismo, el abismo también va a mirar dentro tuyo. Lo que entiendo de esta frase, en parte, ya que su análisis podría derivar en una tesis, es que cuando proyectamos todos los aspectos negativos al exterior, al otro o a algún aspecto de la sociedad, es porque fallamos en reconocer que somos capaces de la misma imperfección o maldad. Y eso nos puede llevar a que terminemos convirtiéndonos, en esencia, en aquello mismo que rechazamos. O, en su defecto, manifestamos con igual afectación o resultado dañino un aspecto contrario al rechazado. Esto es posible gracias o consecuentemente al ego, y es mediante el ego que suceden muchos eventos disruptivos a nivel colectivo, desde los ismos hasta la manipulación de las masas. Esta idea la podemos recoger en la cultura moderna a través de una pregunta que se hace Sun Jin-woo, personaje principal del webtoon Solo Leveling. Digamos que soy un cazador que se fortalece con cada pelea. ¿Qué tan fuerte crees que puedo llegar a ser? La respuesta que obtiene es: tu sombra está conectada a la oscuridad. Serás tan fuerte como la profundidad de tu sombra en la oscuridad. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que significa? Significa que aquello que nos aterra, lo que reprimimos o negamos, nuestro propio abismo, contiene la energía necesaria para la plenitud. El monstruo que tememos enfrentar es a menudo la faceta más poderosa y necesaria de nosotros mismos, esperando ser integrada. Y es en esta tensión entre lo que somos y lo que nos negamos a ser donde vamos a articular este episodio. ¿Por qué existe una discrepancia sistemática entre lo que sabemos que debemos hacer y las conductas que finalmente ejecutamos? Esta fuerza oculta, este saboteador silencioso, es lo que la analista junguiana Jung Singer llamó la vitalidad no vivida de la sombra, y su integración es el camino hacia la totalidad psíquica, o lo que se llama el proceso de individuación. Para comprender un poco más este fenómeno, vamos a apoyarnos en uno de los principios universales presentes en las múltiples tradiciones filosóficas y antropológicas, el principio de dualidad. Al respecto, el Tratado Perenne del Kybalión
lo resume con las siguientes palabras. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Cada una de nuestras experiencias tiene un reverso: calma y agitación, deseo y resistencia, impulso y contención. Son dos expresiones del mismo movimiento interno en eterna interacción. La dificultad que se nos presenta es cuando decidimos identificarnos solamente con uno de estos polos, cuando elegimos la versión de nosotros mismos que consideramos correcta, aceptable, esperable, etc., y empujamos el otro extremo hacia la sombra. Así, construimos una imagen de prudencia, control o racionalidad, mientras que todo lo que no encaja dentro de ese ideal, por ejemplo la impulsividad, la búsqueda de intensidad, el deseo de romper la norma, etc., queda relegado, reprimido y por lo tanto escondido. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, esto no desaparece, simplemente cambia de lugar, esperando el momento para irrumpir y manifestarse indeseablemente, ya sea en nuestros actos o en nuestro pensamiento, proyectándose hacia los demás y habitando nuestra psiquis de una forma primordial, ya sea en acción, pensamiento u omisión. Los resultados son contraproducentes, ya que la energía psíquica se condensa y se fortalece en la sombra, no se anula ni desaparece, solo cambia, culminando en una manifestación indirecta que eventualmente nos causa daño a nosotros y a los demás. Esta energía reprimida, el polo negado de nuestra identidad, genera entropía para forzarnos a mirar el potencial que negamos. Si integramos este polo, liberamos la energía necesaria para nuestra evolución, pasando de la dualidad estancada a una totalidad dinámica. Pero ¿cómo se ve esta fuerza en acción en nuestra vida diaria? ¿Y qué forma toma esta energía reprimida? Lo primero que tenemos que entender es que la sombra no es intrínsecamente mala, sino que opera como un agente activo que lo que busca hacer es equilibrar la psique cuando se encuentra desbalanceada. Para poder comprender esta operación, vamos a tomar las enseñanzas de Jung Singer. La obra se llama Los límites del alma. Y esta autora lo que aborda es la sombra, pero como la fuente de nuestra vitalidad no vivida, lo cual es potencial que va más allá de ser un simple depósito de maldad. La asimilación de esta vitalidad a lo que nos va a llevar es a la totalidad psíquica, o sea, lo que ya decíamos del proceso de individuación. Lo innovador de la mirada de esta autora es que nos invita a ver la sombra como si fuera un héroe rechazado o un potencial que se encuentra en espera, cuya energía es demasiado importante como para que la ignoremos. Esta idea conecta también con la advertencia de Nietzsche, que dice que si evitamos luchar contra el monstruo, ese potencial de caos, riesgo o el placer que habita en nosotros, corremos el riesgo de que ese abismo nos consuma, manifestándose a través de decisiones autodestructivas. La sombra que nosotros no integramos nos lleva al error precisamente porque es necesario ese error para romper con la rigidez que estamos habitando, actuando como un mecanismo de autocorrección inconsciente cuyo método, más allá de que sea contraproducente y doloroso, tiene la finalidad de intentar forzarnos a que llevemos nuestra psique al desarrollo completo. Es por eso que la sombra es
aparte de nuestra identidad reprimida que lucha por ser vista y reconocida, un llamado a la aventura directo desde nuestro abismo interior que nos llama a integrar todo aquello que solemos rechazar, ya sea de la sociedad o de los otros. Sin embargo, no hay que ignorar que si esta búsqueda es solo de poder y sin pensar en integrar la sombra, puede devenir en un riesgo de pérdida de nuestra propia esencia. Este es el dilema de la persona que se hipertrofia. Hay un concepto clásico para pensar en este desbalance que nos puede llevar el querer integrar la sombra simplemente para volvernos más poderosos, más fuertes o para tener mayores capacidades. Y este concepto es el de ibris. En la tradición griega, la ibris es, por una parte, soberbia, pero también es el exceso que termina rompiendo el límite. Es la arrogancia que lleva o empuja al héroe a creerse totalmente invulnerable, a identificarse tanto con su máscara de fortaleza que se olvida de su naturaleza humana. Al rechazar la vulnerabilidad, la identificación del sujeto es con el control, la fuerza o la perfección, por ejemplo, devorando todo lo demás en la vida. Algunas manifestaciones de esto lo podemos encontrar en los mitos de Ícaro, de Narciso, Odiseo. También, por ejemplo, en personajes como Walter White de Breaking Bad, Daenerys Targaryen de Game of Thrones o incluso Anakin Skywalker cuando se convierte en Darth Vader en Star Wars. Y cuando más se endurece esta identidad que idealizamos, más inestables terminamos volviéndonos. Cualquier mínima tensión puede agrietar esa personalidad que está intentando sostenerse solo en la manifestación de un polo. Cuando esto ocurre, no aparece la fortaleza que tratamos de sostener, sino todo lo contrario. Aparece la irritación, la impulsividad, las reacciones desmedidas y una sensibilidad exagerada ante cualquier cambio, ya que este estado es muy difícil de mantener y al verse amenazado responde a la defensiva, ya sea con rigidez o con explosiones emocionales que revelan exactamente aquello que intentábamos ocultar. Por eso es muy importante recordar que ninguna expresión unilateral es gratuita. Pero si la sombra no habla, ¿cómo podemos escucharla? ¿Y qué tiene que ver todo esto con las finanzas? En nuestro día a día, la energía de la sombra no integrada se puede traducir en 3 patrones de desequilibrio que nos pueden ayudar a trazar una ruta de crecimiento con respecto a lo que es nuestro mundo o nuestra vida financiera. Vamos a desarmar estos 3 patrones y entender qué potencial nos está pidiendo integrar nuestra sombra. Primeramente vamos a desarmar un patrón que es clásico, es el patrón del gasto desmedido. Este gasto genera un vacío y arrepentimiento casi inmediato al concretarse, porque es un intento sin éxito de resolver un conflicto interno mediante una transacción externa. Detrás de esta compulsión se suele esconder a menudo la sombra del castigo personal. ¿Por qué alguien destruiría su propio patrimonio? Porque puede existir una culpa inconsciente asociada al dinero o al éxito. Este patrón de autosabotaje busca aliviar esa culpa reduciendo nuestro capital para castigarnos y equilibrar la balanza moral interna. Psicológicamente y en términos freudianos, es la victoria del principio de placer, la gratificación inmediata del gasto, sobre el principio de realidad, la planificación y la disciplina, usando el placer momentáneo como un atajo para amortiguar, aunque sea por un instante, la carencia que quedó reprimida. Otra manifestación de la sombra
es la carencia de la identidad o la carencia afectiva. Si sentimos que no somos suficientes sin atributos externos, la sombra nos empuja a comprar estatus o pertenencia, buscando la validación social. Pero nuevamente, el vacío es interno, por lo tanto, no hay ninguna compra que lo vaya a satisfacer. El mensaje de crecimiento acá es que merecemos nuestra abundancia y que la culpa debe transformarse en un propósito y en un valor intrínseco. Pero hay otra forma de autosabotaje que no funciona por acción, o sea, por gasto compulsivo, sino que funciona por omisión. A veces nos pone un freno invisible y opera al revés, impidiéndonos crecer y acumular. Si el gasto es nuestro saboteador por acción, este patrón del que estoy hablando ahora es el que nos frena justo antes de dar el salto importante, la evitación de la prosperidad o la fobia a la riqueza. Este miedo reprimido a tener demasiado suele manifestarse también en acciones de autosabotaje, que nos impiden, por ejemplo, cerrar un negocio importante, pedir un aumento o invertir. Aunque la oportunidad es clara o sea justificada, nos impide dar ese paso que necesitamos para ir hacia adelante. Esta sombra, por lo general, proyecta la idea de que tener dinero nos convierte automáticamente en una mala persona, obligándonos a rechazar la prosperidad para mantener nuestra identidad moral y la lealtad inconsciente a nuestros orígenes. Además, la riqueza se considera una fuente de poder y por lo tanto este poder conlleva responsabilidad y visibilidad. La sombra puede contener una aversión marcada a la responsabilidad que viene con la gestión de activos importantes. Esta energía nos susurra o nos grita que es mucho más seguro y menos exigente permanecer en un nivel de comodidad que se encuentre bajo nuestro control. Pero aparte, existe otra manifestación de la sombra no integrada, que es la que nos lleva a veces a saltar de un extremo al otro, sin poder encontrar un centro. Esta disociación suele manifestarse como una oscilación fuerte que nos lleva de la avaricia paralizante a la temeridad que termina causando daño a nuestros activos. Esta oscilación se evidencia cuando la psique todavía no ha encontrado su self o su centro y se encuentra atrapada entre dos extremos igualmente rígidos. Pero ¿cuál es el camino de salida? Según John Singer, la clave reside en la integración. Y hablamos de la integración consciente como una parte central de lo que se llama el proceso de individuación, que es una búsqueda interior para llegar a ser uno mismo, o sea, descubrir nuestra esencia. En este contexto, integrar la sombra significa darle a esa energía que tenemos reprimida cierta prioridad a la hora de tomar nuestras decisiones conscientes, al asignarle una función que sea productiva pero limitada, o sea, no darle el poder, pero sí escuchar esa sombra o el contenido que está en sombra. Singer enfatiza en que en la sombra se contiene el potencial no vivido y que una vez que lo asimilamos nos vuelve más auténticos, más flexibles y por lo tanto nos convertimos en seres mucho más completos. Hay que pensar que lo que nos lleva a relegar aspectos de nuestro ser a la sombra es la necesidad que tenemos de adaptarnos a la sociedad y las imposiciones que muchas veces vienen de parte de la sociedad. Lo que significa que cada uno de los aspectos que relegamos en algún momento de nuestra vida a la sombra nos alejó de nuestro ser más auténtico.
La integración entonces es desarmar este proceso, pero a la inversa. Observándonos a nosotros mismos sin juicio, podemos detectar aquellas cosas que rechazamos de la afuera y reconocer esos mismos defectos, esas mismas dificultades, vulnerabilidades en nosotros mismos para poder ir trabajándolas e integrándolas sin rechazarlos. Solo de esa forma vamos a poder evitar que se manifiesten sin control. Poder reconocer aquellos aspectos o aquellas similitudes que hay entre lo que odiamos y lo rechazamos con aspectos internos de nuestra personalidad constituye lo que Jung Singer llama Boundaries of the Soul. En otras palabras, o mejor dicho en español, significan los límites del alma, que corresponde a un límite interno que contiene la energía, pero sin que nos pase por encima. Es reconocerla para evitar que se manifieste mientras de a poco la podemos ir trabajando y asimilando. La autora propone 3 pequeños pasos de acción consciente para poder ir transformando de a poco esta polaridad rechazada y transformarla en aliada. En primer lugar, lo que propone es que busquemos la transformación de la culpa en propósito. Si la sombra nos genera culpa por el éxito o la acumulación, el trabajo consiste en convertir esa culpa en responsabilidad. Usar el capital de una forma que nos resulte ética o estratégica o con sentido. Otro de los términos que propone es abordar la transformación del impulso hedonista a un placer consciente. Cuando la sombra nos empuja a gastar compulsivamente, ya sea como castigo o como anestesia, la acción que nos propone realizar es la de buscar canalizar esa energía hacia un placer planificado a lo largo del tiempo. No reprimiendo el deseo que tengamos, sino más bien dándole un cauce que respete nuestro trabajo y nuestras metas a largo plazo. En la Gaia Ciencia, Nietzsche plantea justamente que la vitalidad no debe sofocarse, sino transformarse. Es necesario convertir el impulso en una fuerza creadora en lugar de dejar que se desborde de una forma destructiva. Esa es la lógica que propone esta autora, la de no matar el deseo, sino darle otra forma. De este modo, el objetivo que tenemos que perseguir es el de la perfecta imperfección, de poder sostener nuestras contradicciones, pero sin desbordarnos. Cuando comenzamos el trabajo de integración de la sombra, nuestro comportamiento se vuelve más estable y menos impulsivo. Disminuyen las decisiones extremas y ganamos claridad para invertir y para actuar. Ya no reaccionamos desde el miedo o desde la compulsión, sino desde un yo más completo. Y ese es el paso decisivo que nos lleva desde el extremo de temer u odiar a la sombra y por lo tanto estar a la defensiva en sus múltiples manifestaciones, a poder dirigirla, reconocer su potencial y usar ese potencial para nuestro crecimiento personal. El camino hacia esa completitud pasa siempre por abrazar aquello que más rechazamos y transformándolo en una acción constructiva y consciente. Si este episodio te resultó interesante, te recomiendo el libro Encuentro con la sombra, el poder oculto de la naturaleza humana. Es un compendio accesible para todo público, con contenido académico sólido pero fácil de comprender y de aplicar a la vida cotidiana. Hasta acá llegamos por hoy. Te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión, que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa, que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar, que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia
y que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. En la descripción encontrarás mis redes para seguir acompañándome en este camino. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más.